Hola, muy buenas tardes. Otra semana más estamos en este canal de la ICIC, de la Asociación Internacional Ciencia y Consciencia, en el proyecto científico, en el experimento científico que estamos llevando a cabo con mucha gente maravillosa que nos escribe y que desea conversar con nosotros y contarnos su experiencia ECM. Este es el proyecto científico de ECMs y del cambio vital tras una experiencia como esta. Hoy tenemos con nosotros a Olimar Díaz, de Venezuela. Olimar, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer tenerte aquí. Gracias, doctora. Olimar, vamos a entrar en materia porque estas experiencias que cada uno de vosotros vivís y transitáis, yo supongo que debe ser complicado contarlo. Ya va siendo más fácil porque vamos oyendo más, ¿verdad? A más Sí. personas que les ha ocurrido, pero ha debido ser muy complicado vivir con esto. Y me imagino que después de esta experiencia, ¿podrías contarme cómo cambió tu vida? ¿Qué tipo de diferencia sentiste al Aulimar de antes de la experiencia y con la que te encontraste después? ¿Hubo algún cambio en, no sé, en la idea de la vida después de la muerte, el cuerpo físico, en las creencias espirituales que tú podrías tener o no, no lo sé, o en la existencia de Dios? ¿Podrías contarme cómo fue? Bueno, realmente yo era muy joven, ¿no? Apenas tenía 21 años, actualmente ya tengo 44. Y para mí no fue normal como todo, ¿no? Pero sí cambió completamente mi vida. O sea, el hecho de ser madre, porque mi experiencia fue durante el embarazo y el parto de mi hija, que fue muy difícil. Pero el cambio que tuve fue increíble porque a esa edad nosotros no pensamos en Dios, nosotros no tenemos religión. O sea, en mi caso fue así, ¿no? Vivía la vida salvajemente, como quisiera decir, bueno, como todo ser humano a esa edad, ¿no? Que está pendiente de otras cosas que no sea leer la Biblia, por decir algo, asistir a algún tipo de religiones o algún tipo de culto. O sea, mi vida era completamente como muy básica, ¿no? Normal, o sea, estudios, trabajo y el hogar, ¿no? En aquel momento. Desde que eso pasó, fueron sucediendo una serie de cosas en mi vida. Fueron como, comencé a tener como destellos como de, no sé, como de iluminación de pronto, como sueños premonitorios, como sentida como que un sexto sentido como de advertencia, ¿no? En mi vida, que todo eso se fue desarrollando y se fue gestando hasta la edad que tengo, de mis 44 años. O sea, ha sido de manera continua, ¿no? Yo he escuchado muchas experiencias de personas que han pasado por esto y lo ven como algo maravilloso, como sienten como que es un privilegio haber pasado por una situación como esta. Bueno, en mi caso es completamente contrario. Yo no voy a decir que ha sido negativo completamente, pero el estar consciente de esta vida, después de haber estado en otra situación, ha cambiado para mí la forma de mirar al mundo, de mirar a las personas, inclusive de mirar las situaciones, ¿no? Que nos transcurren a diario, no de una manera frívola, pero sí de una manera un poco como con menos importancia, ¿no? O sea, simplemente dejo que la vida transcurra, estoy como de alguna manera sedada, ¿no? De este mundo porque siento que esto no es lo real. O sea, estamos aquí y realmente es como lo dice Buda, ¿no? Como lo dicen muchos maestros que han trascendido y que han estado en este plano. Ya todo es como una ilusión. O sea, en mi caso yo lo veo así, ¿no? Y el estar consciente de que en cualquier momento puedes irte, porque esto no es real, o sea, en cualquier momento puedes despertar, también ha generado mucha ansiedad, ¿no? En mi caso, ha generado mucha ansiedad porque te haces consciente de que en cualquier momento te desprendes. O sea, es como que si ya estás aquí, pero estás prestado, ¿no? O
sea, como que ya tu tiempo se acabó, pero estás viviendo como un recreo, ¿no? Un tiempo de una extensión que quizás no debió haber pasado, porque realmente yo fui declarada clínicamente muerta. O sea, no fue algo que lo imaginé, no, no, yo fui lanzada a una zona para ser trasladada a la morgue y de repente desperté. Habrán transcurrido como 3 horas, ¿no? En ese lapso y fueron 3 horas de desesperación de mi espíritu, dando vueltas en todo ese hospital porque yo sabía que había lo que yo más deseaba en ese momento era tener a mi hija conmigo, o sea, era criar a mi hija yo, o sea, no perderme. Y entonces estaba en ese limbo, porque yo lo clasifico así, ¿no? Dentro de todas las experiencias que he escuchado, así, para mí fue como un limbo, en donde yo solamente suplicaba y rogaba y lloraba, y bueno, eso fue una súplica impresionante para volver y estar con mi hija. Yo vi cómo le hacían los primeros auxilios, yo vi a mi mamá, a mis familiares esperando, ¿no? Que les avisaran qué había pasado con nosotras. O sea, fue realmente desesperante, pero llegó un momento como que sentí una calma, una tranquilidad, una paz que me dejé llevar. Realmente ya, o sea, es como que no podemos luchar, ¿no? Cuando estamos en ese estado. Pero sí fue bastante trascendental en mi vida porque cuando regreso ya mi vida cambió completamente. Yo me he Claro, puesto, sí, pero ya me imagino que después de una sí, experiencia como esa, Olimar, pero ¿cómo empieza la experiencia? Me estabas contando que habías tenido sueños como premonitorios de que algo iba a ocurrir en sí. relación, ¿crees, a tu embarazo, a tu parto, o no sabías realmente qué era lo que te querían No, decir? mi embarazo fue muy difícil, ¿no? O sea, no sé por qué motivo fue diagnosticado como ¿De alto riesgo? principios abortos de un inicio. De hecho, mi hija fue 8 mesina. Tuvieron que tomar precauciones desde los 6 meses para ir madurando pulmoncitos y todo esto para en caso de que se presentara todo esto. Pero yo soñaba con ella. O sea, yo era como que si ya yo me iba, era como que ya uno sabe que ya no vas a estar más acá, ¿no? Yo la veía a ella en el corral, la veía, pero eso era en sueño. Y me veía con ella en mis brazos, la veía en la cama, fue impresionante. O sea, y el momento en que se me presenta el parto, yo había tomado una pastilla que me había mandado mi ginecólogo de control que se llama Segamol, no sé si todavía la venden en el mercado, que paró las contracciones y eso fue lo que desencadenó un embarazo, o sea, un parto de sangre, o sea, fue y por force para poderla sacar a ella y ¿sabes? Aunque sea salvar a una de las dos, ¿no? Y eso fue lo que hicieron los médicos, o sea, ella salió y yo prácticamente me desangré y quedé allí, quedé en la sala, quedé allí. Yo veía a los médicos que la ponían sobre mi regazo y decían que volviera, ¿no? O sea, que aquí estaba mi hija, que volviera y no, realmente yo quería abrazarla, yo quería estar allí, pero yo estaba solamente mirando todo el panorama. ¿Dónde Era estabas? como, ¿Estabas como en la parte de arriba, como contáis, o es algo inexplicable. Estaba en todas partes a la en vez. todas partes a la vez? En todas partes, o sea, no puedo decir que estaba fijamente mirando una sola, era como que si tenía la visión completa, pero de absolutamente todo allí, y si imaginaba afuera, estaba ya afuera, o sea, es algo que te deja sin palabras. Yo decía, ¿qué está pasando? Pero cuando veo que los médicos hacen como una moñita de ropa de todo lo que yo tenía encima, de los trajecitos azul desechables que le colocan a uno, y me los colocan encima, yo quedé completamente desnuda y me mandan a sacar de la sala, fue cuando yo caigo que ya yo no estaba en ese cuerpo. Fue cuando yo empecé, sentí que me estaba elevando, pero mi experiencia es totalmente diferente a la de las demás personas porque todos ven a alguien fallecido que los está esperando, todos ven a una figura angelical o muchos dicen haber visto a Jesús. Eso no fue mi caso. Por eso es que yo siempre he dicho que las experiencias cercanas a la muerte son completamente individuales, porque es como
Sí, es un estado de conciencia, es una apertura de tu estado de conciencia y lo que tú tengas en tu mente, lo que haya guardado tu espíritu es lo que se va a manifestar. En mi caso, yo no tenía padres fallecidos, familiares fallecidos cercanos, no tenía esa figura de Jesús arraigada, ni de iglesias, ni de ángeles, absolutamente nada. Yo por eso quizás mi experiencia es más neutral que las anteriores, que las que he visto, ¿no? Porque realmente yo lo que fui fue trasladada de alguna manera a un espacio completamente blanco, infinito, o sea, no tenía ni principio ni final, era algo completamente blanco en donde yo sentía no sé cómo explicarlo, una tranquilidad y algo que de alguna manera me calmaba, ¿no? Me decía que, o sea, no con palabras, era como que yo podía sentir de que todo iba a estar bien, de que estaba pasando por eso, pero de que todo iba a estar bien y que estaba acompañada, que no estaba sola, o sea, es algo que no tengo. Era, Olimar, era como sin ver nada, te sentías parte de Sí, algo mucho más todo eso. grande y que en ningún momento te sentiste sola. Sí, Ujú. sí. O sea, sentía que había algo, una entidad, no sé, una presencia superior, es que me estaba acompañando, pero no la podía ver, no sabía, o sea, solamente veía esa luz, no podía ver más allá, o sea, pero era algo tan cálido porque cuando yo antes de dejar mi cuerpo, bueno, yo me estaba congelando literalmente en esa sala de cirugía, yo me estaba congelando allí, el frío, el dolor, el malestar, ¿no? Físico, y haberme desprendido de todo eso fue una paz que por ese instante, o sea, yo me olvidé de mi hija, o sea, ya, cuando yo llegué allí, ya es como que no me importaba nada, pero o sea, vuelvo a pensar en ella y me vuelvo a trasladar y la veo que la están limpiando, que la están vistiendo, veo a mi mamá desesperada preguntando por mí, qué había pasado conmigo, por qué no le daban respuesta y empecé a llorar. Estaba allí y comencé a llorar y decía que por favor yo quería volver porque yo sabía que había alguien, o sea, que no lo podía ver, pero alguien estaba allí conmigo. Que por favor me dejara regresar, que me permitiera criar a mi hija. O sea, fue una agonía, pero sentía como que una compasión tan grande hacia mí en ese sitio que de repente fui como descendiendo, ¿no? O sea, fue como que la luz fue quedando arriba, yo fui bajando, bajando, bajando y vuelvo a estar nuevamente en mi cuerpo. O sea, fue para mí de verdad, mira, indescriptible, totalmente indescriptible. Una experiencia que nunca, jamás me ha ocurrido nuevamente exactamente como esa. Después yo diría que tuve una segunda experiencia cercana a la muerte que fue en el 2018, ¿verdad? Pero ya no son experiencias cercanas a la muerte. Ya cuando uno pasa por esta primera experiencia, ¿no? Ya las demás son como diría yo que es como, no diría voluntarias, ¿no? Pero sí te dan como el permiso de elegir si irte o quedarte. O sea, es como, por eso digo que ya mi tiempo acá es como de recreo, ¿no? Ya yo vine a cumplir, que yo digo que mi misión de vida fue tenerla a ella y darle ya la crianza que ya ella tiene, ¿no? Pero en el 2018 me intoxiqué con unas pastillas y me produjeron un shock anafiláctico, o sea, casi ya al borde de morir cuando llegué al hospital, ¿no? Entonces me están atendiendo, me están poniendo Ringer por las venas para desintoxicarme y todo esto. Y de un momento a otro me vi viendo todo lo que me estaban haciendo, pero yo estaba allí, estaba con los ojos abiertos en la cama, pero yo me estaba mirando desde otro punto, ¿no? Veo a mi pareja preguntar a los médicos si me iba a salvar y los médicos no decían nada, solamente atendiéndome. Pensaban hacerme inclusive un lavado gástrico. Eh, y yo, era como que yo decía, bueno, ya me voy o me quedo. O sea, tenía la potestad, ¿no? De decidir en ese momento si irme o quedarme. Realmente me vi tentada a no volver. Realmente, sí, es muy difícil reconocer esto, pero sentí Sí, pero muchos lo decís, Olimar, muchos lo decís. sí, ya, yo dije en esta oportunidad que no quería estar allí, pero entonces
me viene a mi mente nuevamente el recuerdo de mi hija, de mis mascotas, de mi hogar. O sea, es como que viene todo así en la cabeza, te pasa una cantidad de imágenes que yo dije, wow. Y volví nuevamente, o sea, me vi nuevamente en mi cuerpo y ya podía sentir las agujas, podía escuchar bien a los médicos, porque fue un momento como que todo se silenció. Todo se silenció. Y entonces, yo digo que ya cuando uno ha pasado por la experiencia que yo tuve, ya como que vivimos esta vida con otro nivel de conciencia. O sea, estamos mira, como más vacunados, ¿no? Como más inmunes a las cosas del mundo. Porque sabemos que todo lo que estamos viviendo acá, de alguna manera, no es la realidad. La realidad es otra. La realidad es otra. Entonces, Claro. sí. Olimar, cuando dices, vamos a tu primera experiencia, cuando tú dices que estabas clínicamente muerta, luego no tenías oxigenación a nivel cerebral ni a nivel celular, no tenías impulso, Ni no pulso, tenías reflejo nada. neuromuscular, con lo cual no podías estar delirando ni inventándote nada ni creando nada en tu imaginación. Así es. Cuando tú dices que pasaron 3 horas, estuviste clínicamente muerta 3 horas. Sí. Eso Desde sí, que te fuiste hasta que regresaste, ¿te lo, sí. te, lo, ¿te lo confirmaron los médicos? A mi madre y a mí, por supuesto, porque Porque te llevaron a la morgue, incluso te llevaron al. yo estaba en una maternidad donde allí no había morgue, ¿no? Era solamente Ujú. para un centro para dar a luz, ¿no? Sí, Como no había morgue, a mí me trasladan a un cuarto como de reciclaje, en una camilla, la camilla que me sacaron allí del quirófano, desnuda, con trapos llenos de sangre sobre mí, o sea, como que yo fuera un desecho, o sea, realmente, ¿no? Bueno, pero lamentablemente así es la política de salud en mi país. Estuve en esa zona y pasaron esas horas y yo estuve allí y de repente me volteo y vomité y habían unas personas pasando, unos señores de mantenimiento y salieron corriendo y de repente, bueno, pasarían como 5 o 6 minutos, llegaron los médicos nuevamente a trasladarme otra vez al quirófano, a limpiarme, me pidieron disculpas, que no saben qué había pasado conmigo. Bueno, ahí fue donde le avisaron a mi mamá. Mi mamá entró, me vio desnuda, reclamó que por qué yo estaba en esas condiciones, porque yo estaba como un despojo humano, o sea, llena de sangre, o sea, increíble, ¿no? El doctor, bueno, pidió disculpas, que pensaron que me habían perdido, fue la respuesta que le dio el médico a mi mamá, y bueno, no nos habían avisado porque también estaba en riesgo la vida de mi hija, ella quedó muy delicada y estaba como en cuidados también paliativos, pero claro, como todo, ellos no querían tener responsabilidad, ¿no? De lo que había pasado, si había sido una mala praxis de ellos hacia nosotras dos, bueno, que de hecho fue una mala praxis porque yo nunca debía haber tomado esas pastillas para empezar por allí. Ellos debieron haberme dejado, ¿sabes? Que mis sí. contracciones tuvieran porque ella ya tenía sus 8 meses y ya podía salir, ¿no? Y como quien dice, respirar y tener una vida normal. Bueno, Vivir por entonces, ellas solas, sí, naturalmente que sí. exacto. Entonces, claro, ellos no querían, estaban esperando también el desenlace de mi hija. Gracias a Dios las dos salimos muy bien de todo esto y Qué ya han pasado. alegría. Y hoy te tenemos aquí para que nos puedas hablar de todo ello. Olimar, cuando hay algo curioso que has contado y me ha impresionado mucho, cuando tú estás ahí en esa luz blanca, tú sientes la presencia de alguien. En ningún momento tienes una comunicación a nivel mental, te Sí, dicen algo así. sí, Vale, sí. quiero que me digas eso y qué pasa cuando tú pides, por favor, que te dejen criar a tu hija y bajar de nuevo. Eh, ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué sientes tú? ¿Te dicen algo mentalmente? ¿Te lo conceden? ¿Cómo es eso? Cuéntame eso. Sí, cuando yo estoy en esa desesperación llorando y decía que, o sea, yo que no estaba rechazando esa invitación de quedarme allí, porque realmente era una paz después de haber pasado por tanto dolor, ¿no? Y por tanto sufrimiento, o sea, era algo demasiado generoso, ¿no? Yo lo sentía así como muy compasivo, pero no, yo no podía dejar a mi hija acá sola, no, no podía, no podía. Y entonces esa desesperación, en esa desesperación yo lo que sentía que era como que me decían, calma, volverás, calma, no ha llegado tu tiempo, o sea,
Pero ajá, después que pasa todo esto, ¿verdad? Yo me quedo preguntándome ahora aquí si no era ese mi tiempo, ¿verdad? Y me dijeron, me hicieron saber así, no ha llegado mi tiempo. O sea, ¿qué determina el hecho de que llegue tu tiempo, sabes, acá? Porque he pasado por tantas experiencias, tanto buenas como muy malas, que yo digo, ¿qué determina en el ser humano o en nuestro espíritu, ¿verdad? El hecho de que tengamos que durar un tiempo predeterminado acá. O sea, ¿qué lo elige? Somos nosotros, es una entidad superior, pero basándose en qué, ¿no? O sea, yo quedé con más preguntas que respuestas. Entonces, yo siento como que me he leído 1000 libros de espiritualidad porque llegué con una cantidad de información a mi cabeza innata, porque realmente yo no soy la mujer que estoy investigando, ni que estoy leyendo, ni que... Pero comencé como a buscar, porque yo decía, ¿de dónde saqué yo esto? Y empiezo a buscar libros, a comprar libros, pero los leo por encima, no es algo que me atraiga completamente, porque yo siento que ya nosotros acá no vinimos a aprender de espiritualidad, nosotros vinimos fue a desaprender, porque algo mira, algo que con lo cual vine y con lo cual me quedo es que todos los libros, todos los gurús, todos los maestros que han estado saliendo, ¿no? Ahorita, porque ahorita hay coach de toda clase, ¿no? Nos han estado es más bien distrayendo de la realidad, porque cada quien está buscando afuera, cada quien está buscando una guía afuera, y yo creo que todo completamente, nosotros somos completos, no tenemos que buscar nada afuera. Mira, nosotros lo que tenemos es que desarrollar ese sexto sentido, que yo digo que a través de ese sexto sentido es que Dios se manifiesta en nosotros. No hay más. Ese momento que tienes en tu cabeza que te dice, no hagas tal cosa. Y si lo haces, algo sale negativo y tú dices, caramba, si hubiera hecho esto, ¿verdad? Me tuve una advertencia o algo me decía, una corazonada que no hiciera esto. Ese es Dios hablándonos, definitivamente, definitivamente. Entonces yo no hablo nunca yo siempre trato de hablar en singular, no desde la experiencia de los demás, porque lamentablemente nos hemos llenado de personas que hablan de los hijos y no tienen hijos, que hablan de suicidas y no han tenido ni siquiera un pensamiento suicida, hablan de enfermedades y no han transitado por enfermedades, hablan de experiencias cercanas a la muerte y no la han tenido. Entonces uno tiene que hablar desde la experiencia, porque es lo único que garantiza de verdad, mira, que tú puedas llevar un mensaje genuino. Yo hablo solo de lo que sé. Yo siempre que he tenido la oportunidad de personas que están transitando por enfermedades, bueno, lamentablemente mortales, como el cáncer acá en mi país, eso es algo, bueno, horrible. Mira, y mi mensaje para esas personas que son muchas veces han sido familiares y muchos conocidos, que lo que va a pasar, va a pasar. O sea, así de fácil. Si te tienes que salvar de ese cáncer, mira, los medios y los recursos van a llegar. Tu cuerpo va a sanar inclusive milagrosamente, pero si no, vive la experiencia como te corresponde vivirla. O sea, tranquilo, porque no vas a poder cambiar ese resultado. No lo vas a poder cambiar. O sea, cuando te toca, realmente estoy convencida de eso, cuando te toca irte de acá, te vas a ir, nada va a poder, o sea, evitarlo, ¿no? Entonces vivimos todo nos enseña desde que yo tengo uso de razón hasta la edad que tengo ahorita, todos los libros, todos los médicos, todas las personas, o sea, tenemos un instinto de supervivencia brutal. Brutal. Nos han estado Estoy, alimentando, estoy de acuerdo sí, contigo. todo ¿Por qué, apunta que tienes que Olimar, sobrevivir. por qué piensas que de repente se te hace saber que no es tu momento, luego tenías que hacer cosas, no te podías ir? ¿Por qué crees que tienes esa experiencia? ¿Para qué? Para poder conectar con tu alma, porque yo tengo una idea al respecto de lo que ocurre ahí, ¿no? Es como si cada uno de vosotros necesitara en un momento determinado de vuestra vida realmente reconectar con el alma, con el propósito del Exacto. alma, que nosotros, como tú bien estás diciendo, ¿no? Y, y hacer como de mensajeros, es una manera de traer verdad.
y de traer absolutamente una realidad que es más tangible que la que vivimos aquí, ¿no? Eso está claro, porque todos sentís que realmente lo real fue aquello y no lo que hay aquí o lo que estáis viviendo. ¿De qué manera piensas que pudiste integrar todo eso que te pasó en tu estabilidad interna, en tu bienestar psicoemocional? ¿De qué forma esta experiencia, Olimar, y sus efectos, claro, sientes o piensas que pudieron influir en tu nivel de conciencia, eso de lo que yo te estoy hablando, ¿no? Y que tú también estabas hablando antes, en la responsabilidad de tus actos a partir de ese momento? Bueno, no, antes yo no era consciente realmente de la vida, no era consciente, de verdad, honestamente, mira, quizás fue mi edad, 21 años apenas, casi 22, o sea, yo diría que vivía como los animales, ¿sabes? ¿No? Solamente alimentarme, respirar, caminar, o sea, normal, una vida totalmente sencilla. Pero cuando pasa todo esto, es como que empiezo a ser más consciente de mi cuerpo. Mira, yo quedé tan sensible físicamente que yo podía, en un estado de tranquilidad, podía sentir hasta mi sangre correr por mis venas. Yo casi que me vuelvo loca, de verdad. Era más consciente del aire, de las personas. Comencé a sentir inclusive las emociones de las personas que me rodeaban. Era como que podía traspasar esa persona y saber inclusive hasta qué sentía, qué podía estar pensando. Yo, fue horrible al principio, de verdad, me costó tanto acostumbrarme que yo tuve 2 años en psiquiatría hace como 6 años atrás porque no podía, llegó un momento que yo no podía con tantas emociones, Y no tenías ayuda, claro, para poder, que ya no, hablaremos de eso más adelante. No ningún tipo tenías de ayuda. ayuda. No, solamente me distraía, ¿no? Trataba de distraerme, pero era algo como que me empujaba, no es distracción, es realidad, ¿no? Y yo entonces empecé a de alguna manera despotricar de mi vida. Yo decía, pero ¿por qué a mí me pasó esto? O sea, ¿qué quieren de mí? ¿Por qué yo tengo que haber pasado por esta experiencia y estar consciente de una vida a la cual no estoy y a la cual deseo ir, pero entonces estoy aquí también que no quiero irme por los apegos, ¿no? Materiales, por los apegos sentimentales, por los apegos familiares. O sea, era como querer estar allá y querer estar acá y no se puede en los dos sitios. Entonces yo decía, pero ¿por qué tuve que haber conocido, por de alguna manera, un paraíso y me han traído nuevamente acá? Yo sé que yo lo pedí, pero ya en la segunda experiencia era como que ya a mí no me importaba nada. Yo dije, bueno, ya mi está grande, ya me puedo despedir, pero sin embargo continúo. Entonces, ha sido una búsqueda continua de ese propósito y he llegado a la conclusión, ¿no? De que nosotros hasta el último momento de respiro de nuestra vida acá, nosotros tenemos la oportunidad, ¿no? De alguna manera reconocer, ¿no? Lo que hemos hecho, lo que hemos experimentado, lo que hemos vivido, es como para no volver más. Es una oportunidad que te dan acá de hacer todo lo que tienes que hacer y no dejar tareas pendientes. Porque es como quien dice, mira, te ganaste la lotería, vamos a ver si te quedas o vuelves nuevamente, porque algo sí que definitivamente no sabía lo que era la reencarnación, no había estudiado nunca la reencarnación, no lo había entendido, pero definitivamente la reencarnación existe porque inclusive yo diría que de alguna manera lo que vivió Jesús en la cruz, ¿no? Cuando Él muere y resucita al tercer día, no, yo he estado investigando mucho sobre la vida de Jesús desde entonces y me he dado cuenta que Jesús no fue visto físicamente en ninguna parte. Fue como su espíritu, ¿no? Lo que se presentaba, era como, quizás diría yo, imaginación, ¿no? De quienes lo miraron, ¿no? A entregar ese mensaje después de muerto. Y yo creo que de alguna manera es que nosotros somos energía. Y cuando estamos en ese estado, en ese limbo en el cual yo me encontraba también, yo podía ver a mi mamá, yo podía ver a mis familiares, yo podía ver a los médicos, podía ver todo el hospital, hasta, bueno,
bueno, hasta más allá. Y yo digo que si estamos de alguna manera conscientes de lo que estamos viviendo realmente acá, yo creo que todos pudiéramos ver todo, todos pudiéramos ver todo. A Jesús esperaban todos verlo, a Jesús querían todos que estuviera vivo, estaban esperando una señal del maestro, bueno, estaban preparados, ¿no? De manera mental para verlo, y los que lo lograron ver lo vieron. Por eso no fue algo que todos lo vieron, no fueron solamente algunos. Y yo creo que esa es la preparación. Entonces yo creo que mi regresar, mi mantenerme acá, de alguna manera, es para explicar esto, para que las personas entiendan, ¿no? Yo estoy siempre abierta a hablar sobre mi experiencia, y de hecho lo estoy haciendo acá, pero de una manera muy leve, porque es muy profunda, sería muy largo todo, ¿no? Pero yo creo que mi misión es llevar este mensaje a las personas, porque desde que pasó esto he tenido una conexión con el ser humano y con los animales, y con las plantas y con la tierra, con todo tan mágica, que de alguna manera siempre es como que viene a mi mente un mensaje para la persona, viene a mi mente una premonición sobre algo que va a suceder, y solamente soy un canal, pero yo pienso que cualquier persona se puede convertir en un canal sin necesidad de pasar por la experiencia que yo pasé. Ya Lo lo que pasa, somos, Olimar, ya sí, lo somos. Lo que pasa es que hay que desarrollarlo, hay que creérselo, hay que ponerse y manos a ahí es, la obra. y ahí es donde voy, donde digo que nos han distraído tanto con tanto libro, con tantas enseñanzas, con tantos gurús que han salido, y realmente nosotros no necesitamos absolutamente nada de eso, ni siquiera de pasar por la experiencia esta tan terrible Ay, que uno ahora pasa. hablaremos, claro, ahora te haré esa pregunta que es interesante, a ver tu opinión. ¿A qué cosas, personas o situaciones tuviste que renunciar o decidiste renunciar después de la experiencia? Bueno, a mi familia, A tu familia. definitivamente, sí. Mi familia, totalmente, muchas amistades. De hecho, me divorcié inclusive del padre de mi hija, pasado unos Ay, años. Olimar, te voy a dar un dato que yo supongo que sí que lo sabes, ¿no? Dicen las estadísticas que aproximadamente un 75% de las personas que han transitado un ECM tienen que renunciar a estar con su pareja, se terminan divorciando, Ah, porque ya no se encaja en el modelo de vida que antes se llevaba. ¿A ti te pasó? Que sí, sí, me pasó. Entonces, todo, o sea, fue un despertar, pero fue difícil, no es fácil. Yo he leído en muchos chats de personas que han contado su experiencia por internet, y la gente dice, muchas personas dicen, ¿qué puedo hacer yo para tener una experiencia como la de ustedes? No pueden. No, por Dios, esto no, no, es muy fuerte, porque es como que ya no encajaras acá en el mundo y nada encajara contigo, tienes que volverte a adaptar, ¿no? Pero ya es difícil, inclusive, o sea, yo nunca me casé para divorciarme, ¿no? Yo me sentía muy cómoda en mi matrimonio, muy tranquila, pero es como que despiertas absolutamente de todo. En mi familia yo fui la número 9, la última, ¿no? Y yo me desprendí tanto de mi familia, que estoy aquí en la isla de Margarita, no, completamente sola. O sea, aquí no hay familia para nada, ¿no? Solamente una pareja actual que tengo y mi hija. Y entonces, o sea, unos cambios tan radicales que empieza a hacer uno en la vida, de trabajo, de familia, de amistades, de ropa, inclusive de la forma de vestirte, de peinarte, de ser, o sea, ya esas vanidades, mira, de pintura, de peluquería, de moda, todo eso se va. O sea, es como que, no voy a decir que quedamos como un despojo, a cuenta que todas esas cosas son distracciones, totalmente. Dígame usted lo que es el tema de la alimentación, el tema de los médicos, o sea, nada de esto estuviera pasando. Una de las cosas que yo no cuento, pero he estado pasando por muchos temas de salud desde ese momento hasta la actualidad, ¿no? sí. Y tuve un sueño donde
veía que todos los hospitales del mundo entero se convertían en monasterios. Eran como templos sagrados donde las personas, los enfermos iban, pero era un estado de contemplación, era un estado de meditación que estaban, o sea, era como llegar y sentarse y solamente irse hacia adentro y con eso sanaban. Y yo le pregunto a ese ser que me lleva a esos sitios, que me muestra ese sueño, ¿qué pasa con las personas que necesitan ser intervenidas quirúrgicamente? Esas personas que tienen una fractura expuesta, o sea, si no hay hospitales, si no hay médicos, y me dice que si nosotros tenemos un nivel de conciencia donde no creamos negatividad, no tuviéramos que pasar ni siquiera por accidentes donde nuestra piel se desgarrara y necesitáramos sutura. ¿Qué tal? Yo me quedé impactada porque es que es una realidad lo que estamos, mira, si nosotros no estuviéramos tan distraídos en las películas, que todo lo que nos están vendiendo en las películas es terrible, en las noticias, en lo que está pasando, en el tema de la alimentación, en el tema de las enfermedades, los virus, todo esto, si nosotros no tuviéramos todo ese bombardeo de información que tuviéramos vacíos, porque esa es la realidad, deberíamos vaciarnos, yo creo que las enfermedades no existirían ni nada de lo que está sucediendo a nivel mundial. Por eso es que desde que llegaron estos aparatos, desde que llegó la tecnología a nuestras manos, donde en cualquier parte podemos subir un video, hacer un live, pasar una información que se hace viral, ¿no? Por lo general siempre son las negativas las que se hacen más virales. Entonces se crea una conciencia colectiva de todo es un egregor, totalmente un egregor negativo, y entonces empiezan las guerras, las catástrofes naturales, todo, porque algo sí me he cuestionado yo decía, increíble, pero yo le decía a mi mamá que yo no creía en Dios desde pequeña. Mi papá era ateo y fui creciendo con esa falta de interés, ¿no? Hacia Dios, ¿no? O sea, no me importaba, porque yo decía, si Dios es tan bueno y Dios es nuestro Padre, todo eso vino a raíz de mi experiencia cercana a la muerte, ¿no? Yo decía antes, ¿por qué permite que todas estas cosas ocurran, ¿no? Cáncer, enfermedades, guerras, desnutrición, pobreza, ay no, animales, ¿sabes? Sufriendo. Decía, ¿qué clase de padre puede permitir todo esto? Cuando paso por mi experiencia, que tengo a mi hija en mis brazos, que ya estoy resguardada en una sala habitación, yo ahí es donde yo entiendo, yo digo, Dios no crea todas estas cosas. Dios no puede crear todas estas cosas. Lo que pasa es que nosotros tenemos un sótano que se llama subconsciente, a donde hemos tirado una cantidad de información que en algún momento se va a manifestar. Solamente tienen que darse las condiciones perfectas para que esa situación se manifieste. Puedes estar en la cúspide de tu vida, pero si has metido información, te la has creído y está en tu cabeza, está en tu mente, eso es lo que vas a exteriorizar en cualquier momento. Puede ser en el mejor momento de tu vida y tú dirás, pero ¿por qué me está sucediendo esto ahora, en este momento? Dios, ¿por qué? No, no es Dios. Eres tú que has creado esa situación. ¿Por qué? Porque te has dejado de alguna manera adoctrinar, te has dejado de alguna manera meter información negativa, y eso es lo que yo digo que nosotros debemos hacer ahorita, desconectarnos de lo que no queremos para nuestras vidas. Si nosotros no queremos terror en nuestras vidas, ¿por qué tenemos que ver películas de terror? Lo que pasa es que nosotros los seres humanos cuando estamos acá nos encanta, ¿no? Nos encanta experimentar, sí, nos Sí, encanta experimentar. total. De hecho, Olimar, una cosa al hilo de eso que estás comentando, ¿cuál dirías tú que fue el desajuste o la disarmonía más importante que viviste después de la experiencia? ¿Cuál dirías que fue el desajuste más profundo que tuviste que sortear? bueno, realmente el desajuste que todavía estoy sorteando no lo puedo negar, y quizás muchas personas no van a estar de acuerdo con esto porque somos libres, tenemos libre albedrío, es mi atracción, lo puedo decir acá sin ningún remordimiento, o sea, me atrae mucho la muerte, realmente. Porque para mí la muerte no es la muerte realmente es un estado de conciencia donde estás despierto. Esto que estamos viviendo acá, que las personas dicen que vivimos en un mundo perfecto, que la naturaleza es perfecta, que todo es perfecto, el mundo es perfecto, el tiempo de Dios es perfecto, nada de eso yo lo creo real. Aquí no hay nada perfecto, aquí no puede haber perfección en lo perecedero.
la perfección está en lo infinito, ¿no? En lo sublime, en ese estado de conciencia donde no estás en el mundo, o sea, en todas las distracciones que hay en el mundo. Y realmente, mira, yo creo que siempre, por eso digo que nosotros atraemos lo que tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Yo creo que yo vine ya con esa información desde muy pequeña, porque de hecho mis padres decían que siempre yo estaba con ese tema de la muerte, preguntando sobre la muerte. Bueno, tuve esa experiencia, yo digo que de alguna manera la creé, salió a flote y bueno, me vino a mostrar, ¿no? La realidad de lo que yo estaba preguntándome, porque yo digo que si uno le pregunta a su espíritu, el espíritu responde, siempre te responde. Lo que pasa es que no estamos atentos a las respuestas, pero nos responden en todo momento. Y entonces, ¿de qué manera me estuvieron? Para que puedas escuchar la respuesta tienes que estar en silencio. Y como has dicho muy bien, vivimos con millones de distracciones de forma continuada, de forma, además yo creo que incluso de forma sistemática. Yo creo que se hace sistemáticamente para que tú no puedas acceder a ese sonido interno, a esa conexión, ¿no? Que yo te decía, ¿no? De que en esta Precisamente por experiencia eso es que y en otras, como esta, no necesariamente una ECM, no tiene por qué ser una ECM, hay muchas muertes en la vida, ¿no? Que hablamos, ¿no? Poder tener ese espacio para escuchar el silencio es lo que te hace poder ir hacia un lado o hacia otro, ¿no? Como decías tú. ¿Tú crees que sentiste miedo, temor, cuando decidiste contar por primera vez esto? Porque claro, imagino que contar lo que viviste, las sensaciones que tuviste y el cambio tan vital que en tu experiencia se ve y que tú nos estás relatando, ¿no? ¿Cuál fue el cambio vital más grande a raíz de la experiencia para ti? Y si en algún momento sentiste temor o dijiste, no, lo voy a contar, me da igual. no, todos sabían lo que yo había pasado porque ya era demasiado tiempo sin tener noticias mías ni de mi hija, o sea, ya eso era algo que se sabía. Y lo que pasa es que yo quedé tan delicada, yo no quise que me hicieran transfusión de sangre porque, bueno, yo soy muy mística, ¿no? Yo decía, sangre de otro humano. No, yo le dije al médico que no quería nada, o sea, yo le decía, yo voy a estar bien. Tenía una convicción de que yo iba a estar bien y que se me había concedido el Claro, permiso, el permiso de criar a mi hija. O sea, a mí no me importó ya ni sutura, ni tratamiento, absolutamente nada, absolutamente nada. O sea, yo tenía esa convicción de que yo iba a estar acá un tiempo, el tiempo que necesitara, que mi alma había decidido establecer, que todavía lo desconozco, pero que todo iba a estar bien durante ese tiempo, no tenía que tener miedo de nada. Y así fue, yo no requerí transfusión, aunque me lo sugirieron, ¿sabes? Hospitalización, no, yo simplemente me quise ir a mi casa con mi hija, ya. No quería saber nada de médicos, yo no quería saber, de hecho, desde allí yo soy ya bastante detractora, ¿no? De lo que es la medicina. O sea, mi vida cambió totalmente, pero lo que más cambió fue mi creencia hacia Dios. Un Dios que yo no había conocido, un Dios al cual yo nunca había buscado, un Dios del cual nunca había escuchado hablar porque mi familia no, ¿sabes? No se hablaba mucho de Dios. Entonces, fue increíble, o sea, toda la información que a mí me llegó porque yo me sentí allí como abrazada, como acompañada, como protegida, infinitamente amada. No tengo las palabras como explicarlo. Y yo digo, existe algo superior. O sea, existe algo superior y no es lo que nos han enseñado. No está fuera de nosotros. Es algo tuyo, pero es como una expansión, ¿no? Lo que yo tuve porque ya no estoy contenida en un cuerpo y ya me hago parte de esa fuente. O sea, o sea, por eso es que no busco a Dios afuera. No, no está afuera, está dentro de nosotros y en cada uno de nosotros porque es como una vasija cuando se rompe en mil pedazos y se fragmenta. Siempre vas a ser parte de esa vasija y si la buscas consigues y encajas, ¿no? Entonces, ese es lo que ha cambiado mi vida respecto a eso, sobre las creencias, sobre
en lo que te comentaba hace rato sobre el que hay que, todo nos enseña, todos nos enseñan a sobrevivir, ¿no? Tenemos que vivir, o sea, todo apunta que hay que vivir, que vivir, que vivir, que no puedes morir, que tienes que sanar, que tienes que... No, no, no. Para mí eso, ese chip de supervivencia salió. Lo que pasa es que, claro, si nosotros no tuviéramos ese chip de supervivencia, ese miedo que nos han infundido después de la muerte, ¿no? Que todo es terror, que todo es el purgatorio, que todo es el infierno, que, ¿sabes? Te vas a ir a un sitio de oscuridad porque todos pecamos realmente, ¿no? Entonces, yo creo que eso es falso, totalmente. O sea, todo eso es falso. Si nosotros supiéramos, todos conociéramos esta realidad, yo creo que, bueno, los suicidios serían en masa, porque ¿cuántas personas no están pasando por enfermedades brutalmente fuertes, duras, dolorosas, de sufrimiento, y continúan con el deseo de vivir y quieren permanecer y hacen todo lo posible por seguir viviendo? Pero yo digo, ¿pero por qué? ¿Qué te mantiene acá? O sea, yo trato de conversar inclusive con familiares que he tenido agonizantes con el tema de cáncer, y yo le digo, no te hagas tanto quimioterapia, no te hagas tratamiento, agarra ese dinero y disfrútalo, vive, ¿sabes, no? Lo que te espera es maravilloso, pero es que tenemos, bueno, tienen tanto temor a lo que hay más allá, a lo que hay más allá, pero es por la información que tenemos en nuestra cabeza, porque por eso es Claro, que, indudablemente después de una experiencia como esta, el miedo a la muerte desaparece, total, Olimar, de lleno, claro, totalmente. Y lo de contarlo y no contarlo, ¿pasaste miedo, temor no, a ser no, juzgada? No, 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 para nada. Más no te bien, costó. no, no. Más bien deseo que las personas sepan de alguna manera que es vivir, ¿no? Lo que pasa es que yo lo que digo, y siempre trato, hablo mucho con jóvenes, ¿no? Con jóvenes me encanta, yo digo que esa ha sido mi misión de vida también con mi hija, estar rodeada de jóvenes, por ella, y conocer jóvenes, porque, ¿qué pasa? Todo lo que metes a tu cabeza no sale, eso no sale de allí. Entonces, cuando nosotros pasamos por esta experiencia cercana a la muerte o cuando morimos, entonces, ¿qué pasa? Entramos en esa especie de infierno personal, pero es porque es lo que es a lo que le temes. Y a lo, mira, cuando yo estaba en esa situación, si yo quería ver a mi madre, yo me trasladaba y la veía. Si yo quería ver a mi marido, trasladé y lo veía. Si yo quería ver el planeta, me trasladé y lo veía. Si quería ver a mi hija, o sea, era algo, pero como que estaba en todas partes al mismo tiempo. Si yo hubiese tenido una mente contaminada, ¿no? Yo hubiera estado en el infierno. Si hubiera tenido una mente religiosa, yo hubiera conocido a Jesús. Pero es algo que yo converso mucho con las personas. Si nos ponen a todos, los que han visto a Jesús, ¿verdad? Nos ponen a todos a describir a Jesús y hacen un cuadro hablado de ese Jesús, cada quien va a tener una versión de Jesús diferente. Porque si se hiciera real, viéramos todos la imagen real de Jesús, pero cada quien va a tener un ángel con una característica diferente, un Jesús blanco, un Jesús negro, un Jesús rubio, un Jesús con el pelo corto, con el pelo largo, un Jesús moreno. O sea, porque es lo que has aprendido. Entonces, cuando tú te liberas del cuerpo, te liberas el espíritu y qué hay dentro de ese espíritu, qué hay contenido, ¿no? Por eso es que todo lo que nos están enseñando en este mundo es distracciones, distracciones que de alguna manera nos están alejando de la realidad. Cada vez el ser humano, en vez de estar más cerca de esa conciencia crística, digo yo, de esa conciencia, de esa fuente infinita, nos estamos cada vez más perdidos. Y por eso hay más temor, y mientras haya más temor en el planeta, hay más desastres, hay más declive social, hay más cosas terribles que están pasando cada día más, porque es la información que nos están vendiendo y es la información que estamos comprando y que está en nuestras cabezas. Entonces, cada vez hay más tratamientos, cada vez hay más cuidados para el ser humano. Antes lo que comías y te hacía bien, ahora es, bueno, es un veneno. Entonces, claro, esa información si tú la compras, pues claro que te va a caer mal, ¿no? Claro que no te va a caer bien. Entonces nos han ido como transformando. Nosotros somos como una plastilina a la cual les han estado dando la forma que quieren, ¿no?
para los beneficios que ellos quieren. Entonces, yo como tengo la oportunidad de hablar con más que todo con jóvenes, mira, lo que les digo es eso, que tengan mucho cuidado del contenido que introducen en su cabeza, porque una vez que esté allí es muy difícil sacarlo. Tendrías que trabajar mucho, tener mucho, un nivel de tranquilidad y un nivel de limpieza de ese cerebro y es muy fuerte. Ni siquiera yo pude y he podido, ¿sabes? De alguna manera limpiar y revertir toda la información que llega a mi cabeza porque es inevitable algunas veces, ¿no? Pero sí podemos hacer la tarea. Sí podemos ¿Crees que hacer las la tarea. personas, que cualquier persona necesitaría pasar por una experiencia como esta de revisión vital, además, para poder manifestar el ser auténtico que cada uno lleva dentro? No, Lo que somos realmente. ¿Crees que no, sería necesario eso? no creo que sea necesario. De hecho, si yo creo que ni siquiera yo debía haber pasado por esa experiencia y por eso es que me la cuestiono tanto, ¿no? Y le digo a las personas que no, no es fácil porque despertar de un solo porrazo así como lo hice yo no es fácil, no, Mm. no, no. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tenemos que hacer es eso, o sea, saber discernir y saber, como quien dice, separar la paja del trigo. Eso es todo. O sea, pero es que todo apunta, realmente todo apunta a que nos mantengamos distraídos, ocupados, despegados de nuestro propio ser. Mira, hay personas que ni siquiera oran. O sea, viven, yo era así, ¿ves? Y por eso lo sé, que se acuestan y se despiertan y no agradecen. O sea, estamos completamente desconectados. Y mientras estemos así de desconectados, por supuesto que vamos a tener experiencias difíciles y dolorosas acá. Claro, quizás no tan fuertes como la que yo viví, porque vas a estar consciente de lo que estás viviendo, pero en vez de llevarte a una solución, lo que te vas a sumergir más en el pantano, porque no sabes qué hacer con eso. No sabes qué hacer y de hecho no sabes ni por qué te está sucediendo ni para qué, porque nadie nos enseña absolutamente que por qué estamos experimentando a través del dolor y no a través del amor, porque hemos decidido siempre que tiene que ser una experiencia muy dolorosa para poder aprenderla y para poder internalizarla. Si es todo muy bonito, muy rosa, es como estar en el cine. Total. Yo le decía a mi hija siempre de pequeña eso. Íbamos al cine a ver una película de Disney, ¿verdad? Estamos en la butaca y si no está la bruja malvada, es que nos los enseñan desde el principio. Si no está la bruja malvada, si no pasan las tragedias, salimos del cine como que, qué aburrido. ¿Verdad que sí? Qué aburrido. El Ay, no, la contrapunto, película. ¿verdad? El contrapunto. Es como que necesitamos el contrapunto o no nos lo creemos. Realmente, cuando algo fluye mucho, no parece que te lo crees, parece que te lo tienes que cuestionar. ¿Piensas que a raíz de una experiencia como esta, Olimar, debería de existir un lugar, un entorno seguro, positivo, para poder compartir estas experiencias, ¿no? Para las personas que las viven, ¿no? ¿Qué tipo de entorno o ámbito profesional crees que sería el más adecuado para ello, ¿no? ¿Y cómo te hubiera gustado que hubiera sido para ti? ¿Qué te hubiera gustado tener en ese momento? Realmente, algo así como el sueño que tuve, que hubieran más templos, que hubieran monasterios, o sea, ¿sabes? Que hayan sitios, como diríamos, sagrados, ¿no? Donde las personas no vayan a hablar, a nada, simplemente a encontrarse con ellos mismos. Pero como no existen o no están disponibles para todos, ¿verdad? Tu habitación, mira, ir y quedarte sentado en un parque y simplemente contemplar, practicar la contemplación solamente, o sea, silenciar la mente, apagarla por un momento. No hace falta nada de eso. Para mí sería muy bonito, muy maravilloso, ¿sabes? Compartir mi experiencia no sé, con muchas otras más personas, pero no se da. Simplemente me voy hacia mí y yo digo que ese es lo que podemos hacer todos, o sea, porque ni siquiera es un lugar, el lugar está dentro de nosotros, pero siempre buscamos algo porque somos humanos, estamos aquí viviendo una experiencia humana y es como yo también digo, no podemos pretender, ¿no? Caer del cielo a esta experiencia humana y pretender entonces llegar aquí y ser ángeles, porque no tiene sentido,
no tiene sentido tampoco. Tenemos que vivir, decidimos entrar a este juego, decidimos entrar a esta fantasía, entonces tenemos que vivirla, pero tenemos que vivirla con conciencia. Yo digo que tenemos que vivirla con conciencia y realmente aquí no vinimos ni a ser profesionales, ni a hacer, vinimos a hacer lo que quiéramos hacer, o sea, no porque nos lo imponga la sociedad, la familia, la pareja, el sitio donde no, no, es lo que tú, es ser feliz. Nosotros vinimos acá a ser feliz, nosotros vinimos a, esto es como un juego y nos lo hemos tomado muy en serio. Ese es el gran problema, que no hemos tomado este juego como que muy en serio y lo hemos hecho tan real que no los creímos y bueno, Y en realidad venimos a ser entre esa felices. realidad nos creímos todo el terror. Sí. Hemos Sí, venido a solo ser eso, de verdad. felices. Sí, Sí, sí. y no es tan complicado llegar No, no. a ser feliz. Claro que no. Olimar, ha sido un placer Nos tenerte. complicamos, pero es por eso, porque hay demasiada información. Ha sido un Hay placer tanta tenerte. información. Me ha encantado hablar contigo, decir las cosas tan sencillas como realmente son. Que una ECM no es nada bucólico ni maravilloso, es un estado de conciencia que se amplifica de golpe y que luego tienes que reconstituir, pero que trae una información muy valiosa para todos, de esperanza, de una sensación de esa paz que sentís en ese momento, en esa luz maravillosa que os envuelve y que todos vamos a sentir llegado el momento. Y que estamos acompañados, que también me parece muy, muy importante, que Sí, no transitamos solos la vida, sino que tenemos ahí una compañía que de alguna manera vela por nosotros y nos lleva y nos va abriendo camino. Es lo que tú decías, ¿no? Como esa intuición, ese dictado del alma que te dice, haz esto o no hagas esto, o ves por ahí o no vayas por ahí. Si escucháramos, ¿verdad? Hemos venido a escuchar lo que somos. Yo creo que ahí se puede resumir, a escuchar quiénes somos, lo que somos y todo el potencial, como dices tú, que tenemos dentro, ¿no? Y que tiene que salir afuera. sí, Ojalá todo esto sirva, y estoy segura que sí, convencida, de que todo esto va a llegar a mucha gente y va a hacer pensar, va a hacer sentir de otra manera, sin miedo. sin miedo. Eso espero. Sin miedo, porque el miedo es el peor sentimiento que puede tener el ser humano. Es la peor de las emociones, el miedo. Y por el miedo es que tenemos miedo a vivir, tenemos miedo incluso a morir y estamos completamente en un limbo que no sabemos si es para acá o es para allá, porque el miedo a la vida y el miedo a la muerte están las 24 horas del día allí. O sea, constantemente estamos en ese temor. No sabemos lo que queremos realmente. Entonces, no hay que esperar, es lo que yo le digo a mucha gente, este es mi mensaje, a tener una experiencia dolorosa, una experiencia donde tengas que despertar de una manera involuntaria, sino de una manera obligada, como fue la mía, para tener todo esto, integrar, ¿no? De alguna manera todo este conocimiento de lo que es el mundo, porque el mundo no es nada, el mundo eres tú. Tú haces con tu mundo lo que deseas. Aquí nada nos ata, nada nos amarra. Nosotros podemos salir cuando se presente la oportunidad, pero sí es increíble, pero también nos dan la oportunidad de quedarnos. O sea, ¿quieres continuar? Es como, es un Sí, juego. La vida es un juego, entonces nos lo hemos tomado muy en serio este juego. Tanto que nos hemos creído muchas cosas que de otros concursantes, ¿no? De otros participantes del juego de la vida que son nefastos, ¿no? Que son terroríficos y no hemos creído todo eso. Entonces lo que no queremos para nuestra vida es simplemente no prestarle atención, y no dejarlo. dejarlo ir. Estoy de acuerdo, Limar. Muchas gracias. Te mando un abrazo enorme. Gracias. Gracias. Gracias, Ana. Hasta luego.